decirle que no. Explícame. ¿Cómo, Fanny? Qué lindo. Con ese Explícame look, ¿no? Tan La look. ruta, Ese la ruta de las deudas, pobre La de ruta Juan Martín. Esto es Qué muy horror. interesante porque estábamos hablando... Vos preguntaste, ¿qué es lo que hizo mal el papá del potro? Y obviamente todo, hizo... pobre. Claro, sin mala intención. ¿Seguro? Ahí va. Ya. Y acá te vamos a explicar por qué. Esto es... Dale, contame. Hasta anoche lo estuvimos laburando en la producción y llegamos a esta ruta. Fíjate que hay dos explosiones, que son los dos momentos donde más pierde dinero el papá del potro y a raíz de lo cual vienen los embargos. Vamos a arrancar. Dale. Agroganadera. ¿Por qué arranca con la agroganadera? El papá dijimos que era veterinario. Sí. Sí. Obviamente veterinario no solamente de cuidar un gatito, sino que, como estás en Tandil, sos veterinario de campo, Animales grandes. tambo. Caballos. Y lo importante, y esta parte es la que le gusta a Diana, la necesidad de pertenecer quizás a familias patricias de Tandil. Claro, pero es un entorno muy cerrado y Muy si no cerrado. sos del palo te la cobran Pero recordemos o no. que nosotros siempre contamos desde a la tarde que hay diferentes ascensos de clase. Se puede ascender socialmente y culturalmente o se puede ascender económicamente. Solo en lo económico. Muchos se agarran de la economía para poder pertenecer a cierto estatus. Para poder sentarse en los sillones de la sociedad rural de Tandil, por ejemplo, o jugar al tenis en el náutico, ¿entendés? Por ejemplo, ahí tiene la estancia Rodríguez Larreta, la estancia Acelain, que es una estancia alucinante, ¿entendés? Entonces, bueno, el papá del potro dice, bueno, mi hijo está jugando, está ganando dinero, está ganando dólares, es una superestrella, conoce la casa de Casi Ángeles por dentro. Bueno, un montón de cosas, hay que decirlo. Entonces dice, bueno, vamos, ¿qué hacemos con esta plata? Se invierte. Ahí empiezan los errores. Claro. Pero, a ver, arranca bien, como diciendo, bueno, alquilo campos / compro campos. Compro algunos baratos, ponele, o con no tantas hectáreas, y si necesito muchas más hectáreas, voy alquilando o arrendando. Algo normal también en el momento que uno decide invertir en campos. Bueno, ahí aparece una X. Aparece la cosecha. Ah, La cosecha fue un problema. Acordate que hace 3 años nosotros vimos una sequía. La sequía. Sí. Claro, Que Mauricio dijo, pasaron cosas. Bueno, fue la sequía también. con lo que eso En todos implica. sentidos. ¿Y qué pasa ahí, Final. entonces? Claro, ¿qué pasa ahí? Lo que se hace es vender a futuro. Por ejemplo, vos sembrás soja, ¿no? Sí. Entonces vos decís, bueno, mirá, ahora no te doy la soja porque la soja la tengo que hacer el delivery de la soja justo en esta época, abril, mayo. ¿Entendés? Entonces decís, bueno, toma, en enero le decís, yo te la voy a vender. Producción de tanto. Yo te la voy a vender en Claro. abril, mayo y vos me pagás, le dice a las cerealeras, ¿ves? Dice Sí. vente futura y dice a las cerealeras. Las cerealeras, ¿qué hacen? Entonces le dan los cheques. Claro. Dice, correcto. vos en mayo me vas a dar los cheques. Está perfecto. Es una proyección. venta futuro. Vos te Sí. cubrís, te asegurás el precio, es muy interesante. Ahora, y acá es donde viene la segunda parte de los malos negocios del papá del potro. Con esos cheques, ¿qué hacía? Vendía los cheques. Ay, 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 Sacaban un señor. porcentaje, ¿no? Vendía los cheques que te retienen un pequeño porcentaje o mucho, depende si lo cambias en cueva X, Sí. Y o Z. ¿Qué hacía con eso? Porque el ¿Qué papá del hacía? potro decía, ¿Para qué necesitaba la plata? está. ¿Para qué? inteligente, ¿Vos ¿para qué? viste? ¿Y Hacía qué quería? acopio de material porque también se dedicó a la construcción. ¿Te acordás que compramos? Acá contamos que le gustaba hacer edificios en el centro de Tandil. Entonces decía, mira, mi manera de fijarme un precio también es hacer el acopio de material. Porque Claro. obviamente, Por la inflación. el hierro va aumentando. Pero ese sí es un buen negocio. Sí. Claro El que sí. acopio de materiales en un Aco- país en donde hay tanta inflación es Sí, negocio. claro, y ahí transformar los pesos en dólares, porque la propiedad está dolarizada. Estaba bien pensado, Sí. estaba bien pensado. Y acá viene el primer golpe de knockout. Hace el acopio de material en uno de los corralones, Sí, Ah. el empleado infiel anotaba todo. sí. ¿Cuánto Cuando el le papá del afanó? potro fue a buscar, che, mirá, no, acá no hay nada, maestro. ¿Cómo es? Bueno, Ah, bueno. 18 millones de pesos en su momento. ¿Eso se investigó? Sí, se los llevó todos el empleado infiel. Oh. Del corralón, que obviamente fue despedido y tal, pero nunca encontraron ese dinero. ¿entendés? Justo Nunca los encontraron ese los dinero. 18 En ese millones momento que debe. Dólares. Eso iba a Ese decir. es No, un era mucho más agujero. dólares. En ese, imagínate, No, eso era mucho más dólares. Esto era un montón de Un dólares. montón, no es el precio de ahora, No, no no, son no. los 18 millones de pesos de hoy. No. Pensá que esto comenzó en el 2008, Sí, él, por con eso. la sociedad. No, por eso te digo, esto era un montón. Por eso. Ahora podemos ver más o menos cuánto estaba fíjate, el dólar. En por ese eso lo momento. dejan knockout con esa. Entonces Sí. vos decís, bueno, hay que herido ya. Sí, ¿entendés? claro. Claro. Hay que herido con deudas. ¿Por qué? Porque vos después, para cubrir, tenés que darle la cosecha de tus granos, ponele que hubiera sido soja,
Sí. a la cerealera. Y vos Claro. decís, che, la cerealera te va a decir, a ver, yo te di los Cumplí, cheques, ya te di Karina. los cheques. ¿Y el poroto de soja dónde está? Sí. Entonces, vos le tenés que dar eso y obviamente quedás sin ese ingreso porque vos tenés que cumplir con Tartu, eso. igual a todo esto, por el otro lado, el potro estaba facturando. Sí, claro. Eso también. O sea, Las dos cosas son ciertas, pero estos son los malos negocios que hacía Pero el padre. ojo con ese dato, porque estaba facturando hasta cierto punto, salvo este contrato con Nike, porque no nos olvidemos que tuvo un montón de lesiones Es verdad. y su carrera en los últimos años tuvo un montón de Sí, baches, claro. los cuales es verdad. no facturó, sin ir más lejos, los 2 últimos años. Pero ¿y todos los torneos que ganó? También eso es una millonada. 22 títulos ganó en el circuito grande. O sea, imagínate Eso la es cantidad de mucha dinero. plata. 26 Pero bueno. millones se estiman solamente Sí. publicitariamente 26 millones de dólares que Totalmente. lógicamente No, gastó obviamente para esto no vivir, es. Pero gastó en inversiones. Tartu, ¿cuáles dirías que fueron los los dos, ¿te cierro con el otro? Sí, Te cierro con los el dos otro. momentos más difíciles, Claro, más complicados. acá el papá hace el negocio con la construcción, le sale mal. Y cuando le vende a las cerealeras y tal, lo agarra en la quiebra de Vicentín, ¿te acordás? Ah, sí. O sea, Te digo, a ver, tuvo tuvo muy mala mala suerte. suerte. Muy mala Tuvo suerte. mala suerte. Lo caga un empleado y lo agarra Vicentín. A ver, no es que, viste, era un cagador. No, Claro. hizo malos negocios. Claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Lamentablemente eso es lo que pasó y con eso ahora tiene que Yo responder. te voy a decir algo, Tarto, a ver si coincidís conmigo. Sí, hizo malos negocios, pero lo mejor que puede pasar, por favor, les pido, no tomen deuda, pero si toman deuda, tómenla en pesos, porque Claro. históricamente se devalúa. Claro. Entonces Gracias. antes eran un montón de dólares y ahora son muchísimos menos. Por lo menos la deuda la tiene en pesos, no es menor. No, no es menor. No es Claro El que sí, total, Diego. solamente de una empresa de las que habló Tartu, agroganadera Reconquista, que es la principal empresa en la que está no solo Del Potro como parte de la sociedad, sino también su madre Sí. y su hermana. Estaba su padre, lógicamente que eso entra a sucesión y se reparten esa cuota social, se reparte entre los hermanos. Solamente esa empresa son 800.000 millones de pesos de deuda. Es una fortuna la deuda que tiene en su pasivo. Lógicamente, como explicaba Tartu, las empresas se apalancan, toman deuda, van invirtiendo. Siempre están en rojo, pero siempre facturando. El tema que en un momento dejó de facturar y toda esa deuda se le vino encima. Ayer, una por 14 millones de pesos Sí. que tiene que pagar Del Potro. Imagino sus abogados. ¿Qué pasa si se Van a declaran? apelar. ¿Qué pasa si se declara en quiebra? Está inhibido. Está inhibido, no puede. Ay, bueno, no es una puede buena disponer de los estrategia, ¿no? bienes. A ver, Empieza Diana. un caminito, porque hasta ahora es contrato Nike, un premio de la Argentina Open, Ujú. pero si se declara en quiebra, Sí. van a empezar a hurgar en Sí, todos los claro. bienes que tiene, Claro. corte Ligar todo. internacional, departamento en Ahora, Miami. Todos los bienes, las Pero ¿por qué te reís, Diana? Pero Porque no, vos pones porque no una fue inocente sonrisita tu pregunta. socarrona. Cuando uno declara una quiebra, en realidad lo que declara es que no puede pagar la deuda. Claro. Muchos utilizan esa estrategia en lo empresarial precisamente para decir, y mira, no te puedo pagar. Bueno, vamos a buscar con qué me puedes pagar ya que plata no tenés. Déjenme ir